Estás escuchando el podcast de Nutrición Consciente, un espacio donde divulgamos con rigor sobre alimentación saludable y sobre el resto de aspectos que nutren cuerpo, mente y emociones. Yo soy Laura Ribes, periodista especializada en alimentación y health coach, y en este podcast entrevistaré a los mejores profesionales del país en el ámbito de la nutrición para que nos guíen en el viaje hacia el bienestar. ¿Te vienes? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast de Nutrición Consciente. Y esta semana os traemos un temazo. Vamos a hablar del azúcar. El mundo podría dividirse entre los adictos al azúcar y sus detractores más acérrimos. Da la sensación que no hay un término medio en su consumo. Hay quien lo ingiere sin límite, asociándolo a una fuente infinita de placer, mientras que en el otro extremo hay quien lo demoniza hasta el punto de no querer consumir ni un solo gramo. Y yo, que siempre busco el equilibrio entre la salud física, mental y emocional, me pregunto, ¿qué es más saludable? ¿Comer sin culpa y disfrutando de algo que sabemos que no nos hace bien al cuerpo? ¿O restringirlo totalmente movidos por el miedo? Mi intuición me dice que debe existir una forma saludable de consumir azúcares, porque como nos decía la semana anterior Victoria Lozada, cuando nos relacionamos con la comida, ni la restricción ni el exceso son el camino. Así que espero que nuestra invitada de hoy nos arroje un poco de sensatez en todo este universo de luces y sombras y nos aclare también qué es lo que dice la ciencia sobre los azúcares. Neus El Cacho, bienvenida al podcast de Nutrición Consciente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Neus es dietista integrativa, divulgadora en medios, conferenciante y autora de los libros La dieta de las emociones y Amor sin azúcares añadidos. Neus, ¿crees que existe una manera saludable de consumir azúcares o esto ya es una contradicción en sí mismo? Sí, realmente. Es un tema complejo, como tú muy bien decías. Realmente tenemos que primero discernir entre lo que es azúcares más saludables o azúcares no tan saludables, porque aquí, claro, ¿dónde están los límites exactamente? No solo en las cantidades, sino también en qué alimentos, ¿no? Realmente o qué componentes serían pues más peligrosos o no tan beneficiosos para la salud. Entonces, yo creo que es un buen momento como para empezar por ahí, ¿no? Y decir, de acuerdo, ¿qué consideramos que es azúcar? Pues lo que sería la sacarosa, el azúcar de mesa, pero no solo aquel que añadimos, porque muchas veces en la práctica clínica, ¿no? En consulta me encuentro aún, es que yo no pongo azúcar en ningún sitio, no pongo azúcar en el café, no pongo azúcar en la infusión, no le añado azúcar a ningún sitio, pero sí que nos encontramos todos estos alimentos que realmente llevan azúcar añadido. Y este azúcar añadido es tan fácil como mirar en la etiqueta y mirar en el apartado de ingredientes si pone azúcar, ¿sí? Porque realmente estamos consumiendo muchísimos alimentos con azúcar añadido sin que seamos conscientes. Es que hoy día le añaden azúcar hasta el jamón serrano o hasta una pasta que dices, son alimentos que no son dulces, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque hay otras funciones. El azúcar en la industria alimentaria, uno de los beneficios para la industria es porque se utiliza como conservante, ¿no? Y porque obviamente pues también puede llevar menos de otros componentes y así también pues lo que hace es bajar el precio. Pero sobre todo lo que tenemos que mirar es esto, que no lleve azúcar. Ahora hablaremos de este tema, pero vamos a ir un poco al inicio y es que nos expliques por qué el cuerpo necesita azúcar. Vale, muy bien. Bien, lo que el cuerpo realmente necesita es la glucosa, que es un componente que es básico para nuestro cerebro, para nuestra médula y para nuestros riñones. Es decir, esta batería imprescindible no podemos vivir sin. Ahora, este componente realmente podemos encontrarlo en otros alimentos que no sean, por ejemplo, pues el azúcar o los cereales, ¿sí? Es decir, alimentos que son concentraciones muy grandes de azúcares. Podemos encontrarlo en la patata, podemos encontrarlo en el plátano, podemos encontrarlo en el boniato, en la batata, ¿no? Entonces, este azúcar, este componente tan importante que es imprescindible para algunos órganos, también es importante que entendamos que tiene funciones, no solo a nivel energético, sino otras funciones. Pero en el momento en el que estas funciones ya tienen esas cantidades necesarias, y a lo mejor no necesitamos tanta energía, entonces empieza a acumularse en forma de grasa. Y la diferencia entre la glucosa que puede venir de un alimento más completo
a nivel de nutrientes y lo que hay en el azúcar en sí, es que el azúcar a nivel de nutrientes, de vitaminas, de minerales es muy, muy, muy escaso y tiene pues más inconvenientes que beneficios, aunque sea integral, aunque sea moreno, aunque sea de rapadura, ¿sí? Realmente puede tener un poquito más de vitaminas y minerales, pero los inconvenientes son muchísimo mayores. ¿Qué señales da nuestro cuerpo de que nos estamos pasando con el consumo de azúcar? Bien, una señal muy importante es la obesidad, es el sobrepeso, porque no es más que una acumulación de calorías, ¿no? que no estamos consumiendo, y la mayor fuente de calorías que no gastamos, ¿no? De energía que no gastamos, es esta que viene de los azúcares, de los que viene pues, de este croissancito, de esta galletita, de este trozo de chocolate, que no somos conscientes. Muchas veces cuando preguntamos qué comes a lo largo de la semana, somos conscientes de las comidas importantes, pero no de aquello que vamos picoteando, o que me cojo el café y me tomo algo más, o que hay un cumpleaños o una fiesta y hay un trocito de tal. Entonces, todos estos componentes van haciendo un más, ¿no? Y luego esto, a la larga, no solo hay un tema de sobrepeso y de obesidad y todas las consecuencias que tienen a nivel cardiovascular, que realmente es tremendo hoy en día, ¿no? Esta pandemia que venía antes, ¿no? El tema de la obesidad y todo lo que significa colesterol, triglicéridos, diabetes y todas las repercusiones que todo esto genera en la salud, que son muchísimas. También lo podemos notar a nivel emocional, también lo podemos notar a nivel pues tener como estos picos, ¿no? Que voy necesitando, porque realmente nos da como este pequeño ánimo, esta pequeña energía, este chute, como si fuera casi un café, pero en realidad todo lo que sube mucho baja también, y podemos a la larga pues notar más cansancio, como que tenemos la cabeza más espesa, más dolores de cabeza, la piel también la notamos más desequilibrada, la boca seca. Depende de la persona, obviamente, y de sus talones de Aquiles, ¿no? de su punto débil, pero al final nuestro cuerpo, cuando va acumulando componentes que no necesita, lo que hace es ensuciar nuestros órganos de limpieza, y aquí puede tener muchísimas consecuencias diferentes, porque el hígado, que es la centralita de limpieza de nuestro cuerpo, ¿no? Tan importante, y que ya hoy en día suele estar muy saturado por todo el estrés que vivimos constantemente, ¿no? Del estilo de vida que llevamos, pues si además le damos todos estos alimentos que no son, no es que sean naturales, porque al final, ostras, el azúcar, ¿no? Un azúcar integral o un azúcar moreno sería natural. El problema es el sobreesfuerzo que genera nuestro cuerpo, esta cantidad. Por mucho que hagamos deporte y que tengamos una vida activa, es un sobreesfuerzo muy importante procesar este tipo de alimentos. ¿Sí? Entonces, Neus, mira, la OMS recomienda no consumir más de 25 gramos al día de azúcares libres, que esto vendrían a ser que entre 5 o 6 cucharaditas de café, más o menos. Mira, esta recomendación sale porque realmente la gente consume muchísimo más, ¿vale? Entonces, es que he visto que una Coca-Cola, por ejemplo, ya lleva 35 gramos. Claro. ¿No? Ya está superando en una única ingesta de una lata. Pero sí que es verdad que nos quedamos como en la punta del iceberg, porque hay mucha gente que no toma Coca-Cola, pero a lo mejor ya está tomando estas cantidades y no lo hacen cucharadas ni en cucharaditas. Es porque está tomando alimentos procesados que llevan este azúcar. ¿Sí? Antes lo apuntabas, ¿no? Exacto. El problema de los azúcares ocultos. Según algunos estudios, se calcula que el 70% de los azúcares que consumimos provienen de estos productos procesados. Exacto, sí. O sea, los estudios son realmente lo que nosotros luego nos encontramos en la práctica clínica, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que la gente no es consciente de la cantidad de azúcar que la industria alimentaria nos está poniendo aún hoy en día, ¿no? Y que aunque haya este boom de alimentos pues light, con edulcorantes, ¿no? Todo el tema veggie, todo el tema ecológico, que tenga estas etiquetas no quiere decir que esté realmente libre de azúcares. Y también sabemos que es que se empiezan a utilizar otras palabras. Cuéntame esto, porque no siempre que leemos una etiqueta pone azúcar, ¿no? Que otros nombres ocultos.
Claro, pensad que realmente se puede hacer un procesado con componentes que son muy similares, que ahora aquí no vamos a entrar en un tema químico porque yo creo que es importante entender, ¿no?, qué componentes son básicamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, todo lo que sería jarabe de glucosa, jarabe de maíz, los siropes, las melazas, ¿sí?, la dextrona o maltodextrina, y ya no diré nada más complicado, pero estas palabras son lo que normalmente son ese azúcar, tal cual, ¿sí? Y se sustituye y se pone haciendo pues, los mismos perjuicios, digamos, ¿no?, en el alimento, y que está en muchos componentes pues, sintéticos o en alimentos procesados. ¿Y las palabras que acaban en osa también quiere decir que es azúcar o bueno, no todas? Por ejemplo, la lactosa es el azúcar de la leche, es decir, la leche tiene su propio azúcar, sí que podría ser un componente, sí, sí. Entre la población general también, Neus, creo que hay un poco de confusión sobre lo que son azúcares y lo que no. Antes tú apuntabas, ¿no?, los azúcares mayoritarios, pero, por ejemplo, muchos cereales, cuando se metabolizan en el cuerpo, al final se convierten también en azúcares, ¿no? Claro, porque tienen también glucosa, ¿no? Estos cereales, cuando hablamos de cereal, que muchas veces aún la gente dice, cereales de desayuno, no. El arroz es cereal, el trigo, con el que hacemos el pan o la pasta normalmente, es un cereal, ¿sí? Cuando hacemos pues, otros cereales, la quinoa, el mijo, el cuscús, que sería sémola de trigo, pues todo esto también son cereales. Entonces, aquí lo que es importante es, sobre todo, que sean integrales, porque cuando son integrales, quiere decir que conservan la cáscara, es decir, que el alimento es completo, realmente como lo sacamos de la naturaleza, y ahí conservamos muchas más vitaminas y minerales y conservamos la fibra. Y la fibra lo que hace es que esta glucosa, este tipo de azúcar, vaya entrando en sangre más despacito, ¿sí? Pero aquí, para no marear mucho, porque creo que estamos mezclando también muchas cosas, lo voy a explicar con una pregunta muy, muy repetitiva que me hacen, que es, por ejemplo, cuando me dicen las leches vegetales, ¿no? Pero a ver, la leche vegetal me pone que tiene una bebida de avena, una leche de avena, ¿sí? Me dicen, tiene mucha cantidad de azúcares. Cuando yo miro en la etiqueta y veo glúcidos o azúcares, tiene mucho. Claro, porque es un cereal, porque tiene mucha cantidad de glucosa, pero la glucosa no es lo malo, ¿sí? Es decir, claro que va a tener más cantidad de azúcares, entre comillas, genérico, comparado con una leche de vaca o con una leche de soja, que la soja es una legumbre. Claro que sí, pero no es lo mismo. Lo que hay que mirar siempre en las etiquetas es donde pone ingredientes 2 puntos, para ver si ahí le han añadido azúcar. No en la tabla nutricional. Exacto, porque ahí yo creo que esto son cosas distintas, nos hacen liar más, porque en azúcares podemos estar poniendo muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, en una bebida vegetal, que etimológicamente se tiene que decir bebida y no leche, si lleva agua, arroz y yo qué sé, pues a lo mejor unos llevan un poquito de alga porque llevan el aditivo del calcio, de la vitamina D, pues ya estaría bien. En el momento en el que llevan pues los azúcares, la dextrosa, aquí la maltodextrina, no. Exacto, aquí es cuando realmente estos azúcares ya no son necesarios. Antes nos contabas, Neus, que el cuerpo necesita la glucosa para funcionar de manera fisiológica, exacto, pero hay muchas otras veces que el cuerpo nos pide azúcar y no es porque haya una necesidad fisiológica, ¿no? En tu libro hablas del comer emocional. Explícanos un poco más este término y por qué es peligroso. Claro, aquí ya entramos en el mundo de qué es lo que realmente pasa con esta relación con el azúcar, ¿no? Porque hablábamos de que la glucosa, que tiene muchas funciones, nosotros podemos sentir una necesidad fisiológica porque genéticamente nuestro cuerpo siempre nos va a pedir más aquellos alimentos que tienen más grasas y más azúcares, porque nos aportan más reservas, y en realidad el ser humano no está acostumbrado a no pasar hambre. Está hecho para pasar hambre, llevamos muchos más miles de años pasando hambre. Nos boicotea un poco el cuerpo. Exacto, entonces hay momentos en los que dice, ostras, claro, oye, que tienes aquí un alimento, ¿no?, que te va a aportar más reservas. Entonces, aún no nos hemos adaptado genéticamente a eso. Pues si mezclamos esto con el hecho de emocionalmente, lo que se ha visto es que desde pequeños se va instaurando, se va como relacionando ciertos momentos emocionales que vivimos con ciertos alimentos, ¿sí? Pensad que el primer momento que nosotros sentimos un alimento es el de la leche materna, aunque sea artificial, es azúcar, es dulce. Claro. Sí, es un azúcar bueno, pero es dulce. Entonces ya estamos relacionando el dulce con el mimo, el cariño, la protección, claro, el estás en casa, todo irá bien. Fijaros
cuántas emociones y cuántas necesidades que podemos tener que se quedan en nuestro inconsciente instaurados y que nosotros, a lo mejor de mayores, simplemente hay un momento en el que necesito un momentito como de mi mimo y ya me voy a ir a buscar algo de dulce, ¿no? Claro. Y esto es algo que mi cuerpo directamente va hacia ello. Entonces, lo que hay que hacer muchas veces es buscar de qué otras maneras yo puedo darme un mimo, porque si no, en épocas más difíciles o en las que me cuido menos o tengo más estrés, voy a tener más esa necesidad y por lo tanto mi cuerpo me va a pedir más ese alimento. Pero ¿y cómo desprogramamos esa asociación que hacemos de cumpleaños, dulce, celebración, dulce? Pido perdón con bombones. Claro. ¿Cómo desprogramamos ese esquema, Neus? Claro, es lo que decías, ¿no? Que no solo es el momento del nacimiento, es en nuestra sociedad todo se celebra con dulce, todo. Entonces, claro, antes yo recuerdo cuando era pequeña, tú no ibas a una cafetería y te tomabas un trozo de tarta. Eran esos momentos. Ahora sí que puedes ir a merendar un trozo de tarta. Entonces, claro, cada vez está aún más accesible y genera más problemas, ¿no? Porque el azúcar es... Otra cosa que tiene es que es muy adictivo. Entonces, cuanto más lo tomas, por muy consciente que seas, eso que hablábamos de la parte del inconsciente, por mucho que tú sepas que eso no te va bien, que eso no te ayuda, que eso es adictivo, si no trabajas esa parte del inconsciente, no vas a poder, ¿no? Entonces, primero lo que hay que hacer es tomar conciencia. Yo siempre digo que para hacer cualquier cambio, lo que hay que saber bien es qué está pasando y cómo me siento, qué está ocurriendo para cualquier cambio. Y a partir de aquí, pues una manera de tomar conciencia es con el segundo libro, ¿no? Con Amor sin azúcares añadidos, que realmente es un libro libreta para reflexionar y para profundizar en todas estas cosas que a lo largo de mi vida han podido hacer que yo llegue a un punto en el que esté pues más enganchado al azúcar o a algún alimento en concreto, ¿no? Entonces ahí es una buena manera de reflexionar y a partir de aquí, a veces simplemente reflexionando y haces pequeños clics que dices, uy, no sé qué ha pasado, pero ahora ya me noto, ¿no? Porque hasta yo lo noto después de Navidades o después de verano, que pues quieras o no, tomas algún dulce más y dices, a ver, tienes 2 libros sobre el azúcar. Has hablado en 1000 medios delante de muchísimas personas, ¿cómo puede ser? Bueno, porque pues, tú también estás programada exacto, en eso, a ver. claro. Soy humana, claro. exacto, ¿no? Entonces, y es muy curioso cómo yo misma me lo noto y digo, ostras, me está costando más, que dices, ay, y ahora me comería otro trocito de turrón, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues está ahí el tema de volver a decir, tienes que volver a estar unos días intentando pasar un poquito de mono, en cierta manera, y volviendo a coger hábitos y volviendo a reflexionar sobre qué es lo que te pasa a ti más. ¿Comes más azúcar en los momentos en los que estás aburrido, estás triste, necesitas el premio, ¿no? Es que hoy me lo merezco, ¿no? O es porque es mi momento, porque ya llego a la última hora de la noche o de la tarde y ya es como... Dios mío, es mi momento de placer, por ejemplo, ¿no? Luego iremos ahí, vale, en el plan de 21 días que nos propones en tu último libro. Uh-huh. Porque otra de las cosas muy interesantes que decías en el libro es que tenemos que acostumbrar a nuestro paladar a no comer tantas cosas dulces, ¿no? Uh-huh. Y da la sensación que en esta sociedad donde lo tenemos todo, cuando lo queremos, esto implica una renuncia muy grande, ¿no? Pero es un paso que hay que darnos si realmente queremos dejar esta adicción al dulce, es acostumbrar al paladar. ¿Cómo lo hacemos? Claro, esto es cuestión de años. Yo siempre digo, mira, yo antes me tomaba los cafés de una cafetería muy famosa que todos seguro que sabéis. Puedes decir marcas aquí, nadie nos patrocina. Yo os lo digo, con su azúcar, su nata, sí, sus súper grandes, tal, ¿no? Y ahora me tomo mis cafés con un poquito de leche vegetal y más feliz. Claro. Que una perdiz. Pues esto es como la primera vez que tomas una cerveza o que tomas café. Pues dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y te acabas acostumbrando, ¿no? Exacto, pues a esto es para entender que realmente el paladar puede cambiar. Y igual que de pequeños había cosas que no nos gustaba y de mayores a lo mejor dices, ostras, pues ahora como mucha más verdura. Es cuestión de acostumbrarse. Y es importante también entender que el azúcar pasa en el paladar, hace en el paladar como la sal. Sabemos que la gente que toma mucho sal, luego todo le parece soso, pues es lo mismo con el azúcar. Yo hay un ejemplo que daba y es en el primer libro, en la dieta de las emociones. Yo me acuerdo en la primera presentación que traje un brownie sin azúcar y era muy curioso observar cómo la gente iba cogiendo el brownie y las caras que iba haciendo, ¿no? Y veías en la persona que estaba acostumbrada a comer azúcar
que hacía como, uy, esto, ¿no? Qué pastel más raro, ¿no? Y la gente que a lo mejor ya está acostumbrado pues a otro tipo de azúcares o a no poner azúcar, que decía, ostras, qué bueno está esto, claro. ¿no? Entonces decían, ¿cómo puede ser la diferencia? Pues es cuestión de que si a ti una pera te parece sosa, ¿no? Si una fruta, que es la cosa más dulce del mundo, no te parece dulce, es que realmente aquí tenemos el paladar aún, bueno, que ir adaptando. Y es un tema de ir progresando. Porque hay mucha gente que me dice, ¿cuál es el mejor sustituto? Vale, pero ¿cuál es el edulcorante natural mejor sustituto? La cuestión no es sustituir por algo, ya no te digo que no sea sintético, pero es que natural tampoco, porque si yo lo cambio por una stevia que es 300 veces con un poder edulcorante más fuerte, claro, es que ¿qué sentido tiene? Porque al final yo lo que estoy haciendo es sustituir algo porque tengo una necesidad de azúcar y ni estoy dándome cuenta de lo que pasa a nivel emocional, ni estoy ayudando a mi paladar, ni estoy cambiando nada, ¿no? Y tampoco sabrá igual. Entonces yo digo, ostras, oye, pues que yo el fin de semana si me quiero comer un croissant me lo como. Y croissant tal cual, o sea, normal. Y se puede, exacto, se puede. Exacto. Sin culpa y sin culpa. Claro, pero de aquí a yo tener un momento de mi vida, yo siempre lo cuento, en el que yo me comía una barra de pan con nocilla por arriba y por abajo y sentir que, ¿cómo puede ser? Yo siempre digo, ¿cómo puede ser que un alimento que no está vivo esté controlándome a mí, que soy un ser humano? Esto es muy fuerte. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que los alimentos les controlen y que no podamos nosotros controlar ese momentito de la galletita, ese momentito? ¿Cómo puede ser, no? Realmente, pues es por esa cuerda tan fuerte que tiene a nivel emocional lo que me genera. Uh-huh. Y cuando esto pasa es porque nosotros estamos súper desconectados de nuestras necesidades, porque no nos escuchamos, porque no escuchamos qué es lo que realmente me pasa y porque no he encontrado las herramientas tampoco para poder ayudarme a mí mismo. ¿Y cómo lo hacemos, Neus, esto? ¿Cómo encontramos las herramientas? ¿Cómo escucho mi cuerpo y qué es lo que necesita? Vale, yo siempre hablo de ir al psicólogo, empezando por allí. Vale, esto lo explico bien, pero el ejercicio tan fácil, pues ponernos un recordatorio en el móvil 2 veces al día, o sea, a las 11 y a las 6 de la tarde, en el que pongan las preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te ha ido el día? ¿Cómo va? Sí, estas preguntas que muchas veces esperamos que nos hagan los demás, tenemos que hacernoslas más a nosotros mismos. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Sí, y a partir de aquí, las primeras veces dices, yo qué sé, sale, yo qué sé, cómo estoy. Pero poco a poco vas empezando como a escuchar más tu cuerpo. Es decir, a través de la meditación, a través del yoga, este tipo de prácticas nos ayudan a escucharnos más. Pero a veces nos pasa que cuando vamos a hacer esta práctica es cuando viene todo el vorágine, ¿no?, de pensamientos y nos cuesta. Pues, ¿qué tal si lo vamos haciendo más veces durante el día y vamos teniendo pequeños momentos? Uno, para escucharnos, ¿no?, ese primer paso que decíamos, y a partir de aquí, poquito a poco, podremos ayudarnos a encontrar las herramientas. Pero, ¿cómo se encuentran estas herramientas? Muchas veces es un tema de cultural y de trabajar la autoestima, porque, sobre todo en el tema de la mujer, y yo siempre incido en el tema de la mujer, porque creo que es algo, se habla mucho de la mujer, pero se habla muy poco de lo que culturalmente nos hace nuestro inconsciente aún, y es que nosotras siempre vamos a priorizar el trabajo y la familia, siempre. Hay que poner el foco en el autocuidado, ¿no? También. Exacto. Entonces, ¿cómo buscar la manera de cuidarnos, de creer que realmente merecemos un poco más de tiempo sin sentirnos egoístas y sin sentir que vamos a fallar a la familia, que la familia va a poder estar bien sin estos minutitos que no estemos nosotros, o que no pasa nada por poner límites en el trabajo? Hay que desprogramar muchas creencias con las que hemos crecido todas las mujeres. Un poquito. Sí, es muy difícil. Pero se consigue. Se consigue completamente y es un trabajo que hay que ir haciendo y que, bueno, es un crecimiento personal. O sea, cuando yo digo de ir al psicólogo, ¿no?, de ir a un coach, de ir a un terapeuta, no pensemos en es que tengo que estar mal, me tiene que pasar algo grave para ir. Igual que tú vas a un entrenador personal para aprender a cómo mejor hacer funcionar tu cuerpo mejor, ¿no?, o entrenar de una forma segura, pues es que el problema es que no tenemos herramientas emocionales desde pequeños. Ahora empieza a haber en las escuelas algo, depende del profesor también, se empieza algo, pero nosotros como adultos, ¿qué pasa? ¿Cómo gestionamos todo esto? No nos han dicho lo que significaba ser adultos, no nos han dicho lo que significaba, ¿no?, cómo gestionar todo este estrés, toda esta demanda, toda esta cantidad de inputs, ¿no?, de cosas que recibimos, toda esta
desinformación, por toda la intoxicación de información que hay. ¿Cómo llevamos todo esto encima? Pues claro que es normal que llegues a tu casa y no te quieras comer, en el libro lo digo, un plato de brócoli, acelga, claro, ¿no? sí. Es que es normal, es que es como un... Mira, gracias aún, yo muchas veces lo digo también, gracias que el cuerpo ha tenido una manera de sobrevivir y que, bueno, por lo menos coges esa batería, porque hay muchas personas que no tienen ese recurso y que entonces nos vamos hacia una depresión muy profunda o nos vamos hacia cosas peores, ¿no? Entonces es también aceptar que muchas veces lo que tú decías, esa banda oscura que es de la frustración que genera cuando yo me estoy comiendo esto, pues es decir, gracias cuerpo por cada vez que me pase esto, es una señal que me está dando el cuerpo. Me está diciendo, hasta aquí hemos llegado, algo que no ha estado bien, ¿no? Y en este proceso hay que dejar también la culpa de lado. Exacto. Porque es que si no, no nos deja avanzar. Claro, es en este momento que decía, ¿no? Es importante también trabajar el decir, pues, oye, voy a disfrutarlo, ya que lo estoy comiendo, voy a disfrutarlo y esto es una señal para que trabaje esto que me está pasando. Y es importante entender que solos muchas veces no podemos y que necesitamos esa parte terapéutica. Y también que nos dé herramientas para aprender a cuidarnos de otra manera, ¿no? Y dejar de asociar hoy he tenido un día horrible en el trabajo, voy a tomarme una copita de vino o la cervecita. Exacto, claro, porque hablamos de azúcar, pero hablamos de lo mismo. Al final estamos en una sociedad en la que vamos en torno a adicciones. Pues antes había un tipo de adicciones muy clasificadas y ahora estamos hablando de adicciones al azúcar, adicciones a las carreras, adicciones a las redes sociales, a coger el móvil 50 millones de veces, porque lo que estamos buscando es pequeños saltitos de dopamina, que es un neurotransmisor, que es como la hormona de la recompensa, que constantemente necesitamos como pequeñas alegrías. Entonces, en una vida en la que es monótona, yo siempre hago lo mismo, no tengo momentitos para mí, hay mucha gente que aún no tiene hobbies, mucha gente que no sabe lo que le gusta en la vida, ¿no? Y que hacemos las cosas para los demás. Y dices, eso también viene del no haberse explorado suficiente, ¿no? De no haberte preguntado qué es lo que te gusta. Y que nunca te han dejado, siempre, ¿no? Pues nunca te han dejado el espacio para que seas tú o para que salga esa parte de ti. Entonces, aquí cuando nos encontramos con temas de obesidad o de sobrepeso, o no solo un tema de peso, porque hay muchas personas que el cuerpo tiene un metabolismo muy rápido, pero dicen, no, como yo estoy delgado no tengo ningún problema. No, porque puede ser, pues quizá el tema del sobrepeso y la obesidad pues son avisos antes, pero lo que no puede ser es que yo no me cuide durante toda la vida y que haya un momento en el que me salga algo en la analítica y diga, ay, pues esto no sé de qué me ha venido. Hombre, pues que a lo mejor llevas 40 años acumulando malos hábitos. Pasa que la obesidad es como lo más visible, ¿no? Pero se manifiesta de muchas otras maneras. Exacto. Entonces, Neus, quien quiera dar el paso, quiera empezar una vida sin azúcares añadidos, como tú dices en el libro, ¿qué es lo que tiene que esperar? Porque antes comentabas que el azúcar es muy adictivo. He leído un estudio que decía que era hasta 8 veces más adictivo que la cocaína. Entonces, si lo dejamos, tenemos que esperar tener síndrome de abstinencia y malestar. A ver, esto es como el tabaco. Hay gente que lo que decide es, lo dejo ya, hoy, y sin más, y hay gente que prefiere ir poquito a poco. Entonces aquí también necesitamos escucharnos, ¿no? Y también lo que esperamos es, pues cada persona también puede reaccionar diferente. Si tú vas muy motivado, con muchas ganas, sabes lo que tienes que hacer. Por eso también el libro, el 21 días, es como una manera de hacer ese reto juntos, ¿sí? De ir escribiendo cómo te vas sintiendo y de demostrarte, porque son 21 días, 21 capítulos. Cada día es una reflexión diferente, pero tienes 21 menús súper fáciles para toda la familia, platos muy tradicionales, muy normales, y vas viendo día tras día que realmente no pasa nada sin esas cositas, ¿no? Y que lo bueno también es tener esas alternativas, porque si tú te preparas en casa ese brownie, ese cheesecake, esas galletas, esas magdalenas que no llevan azúcares y lo tienes pues con el congelador, por ejemplo, lo tienes ahí para ir en tus momentitos, pues puedes ir trabajando más progresivamente, más despacio. Y hay mucha gente que se sorprende, ¿no? De decir, oye, pues no he pasado hambre, oye, pues no he tenido ansiedad, y yo con cara de, claro. Es que realmente no es hacer dieta,
No es esa idea que teníamos antes de que ir al dietista, hacer dieta significaba ponerse de mala leche, claro. no poder comer nada. Restricción. Y también lo que esperamos que es un perder muchísimo peso en poco tiempo. No, es un cambio de hábitos. Exacto, total, al claro. final es buscar qué es lo que tú te mereces. Tú te mereces tener salud, tú te mereces encontrarte bien, tú te mereces estar bien emocionalmente, no depender de un alimento, tú te mereces tener el control de tu vida y poder poner límites donde tú quieres. Claro que sí, todo el mundo nos lo merecemos. En este proceso, por eso no recomiendas que sustituyamos por edulcorantes artificiales, ¿no? Porque hay evidencia científica que apuntan que no acaban de ser saludables. Por un lado, por lo que decíamos, lo que genera en el paladar, ¿sí? Y por otro lado, porque depende de qué edulcorantes. Si empezamos a utilizar edulcorantes sintéticos, no dejan de ser componentes químicos, ¿no? Sintéticos que nuestro cuerpo tiene que limpiar y que también podría desequilibrar en algunos sentidos. Han visto estudios que también puede desequilibrar a nivel de insulina exactamente igual, o que desequilibra nuestra microbiota, que son esos microorganismos que viven en nuestros intestinos sobre todo y que tienen tanto que ver con nuestro estado emocional y en muchos sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Hablamos de edulcorantes como sacarina, sorbitol, exacto, ¿no? aspartamo, todo esto. Entonces, ¿qué podríamos utilizar, por decirlo de alguna manera? Pues mira, yo utilizo el plátano para muchas recetas porque es dulce. Utilizo la vainilla para dar... Mucha gente dice, pues esto da aroma. Ya, pero es que también es esa sensación como más dulce. Pues yo utilizando plátano y vainilla y utilizando aceite de coco para la elaboración, para mí ya es dulce. ¿Le puedes poner un poquito de canela? También. ¿Le puedes poner un poquito más de, qué sé, stevia al principio? Pues bueno, poquito. ¿Y qué pasa con los dátiles y la miel? Ahí te voy a decir. A ver, vale. ¿qué pasa con estos dos? A nivel natural, sí, es decir, están muy bien a nivel de nutrientes, pero sí que es verdad que la carga glucémica, es decir, lo que genera ese pico, esa entrada de azúcar en nuestro cuerpo es muy elevado. Por lo tanto, por ejemplo, en un diabéticos no se recomendaría, ¿vale? Pero bueno, igualmente en diabéticos también tenemos que ver otras cosas que se dicen aún en la sanidad y que se recomiendan. Pero a banda de eso, que ya sería otro día hablarlo, podría ser una buena opción para esas postres puntuales, quizá no para cada día, pero sí que podría ser una buena alternativa porque tiene muchos más nutrientes, ¿no? O para niños que necesitan más energía o para deportistas, sí, pues podría ser una alternativa muy, muy saludable. Miel cruda, ecológica y dátiles. Ahora hablabas del índice glucémico, que es un indicador que tienen muy en cuenta los diabéticos. ¿La población general deberíamos tener en cuenta este índice? Explícanos un poquito más qué es el índice glucémico. ¿Os acordáis que os hablaba de la glucosa, ¿no? Entonces, el índice glucémico es la capacidad que tiene nuestro cuerpo al coger un alimento que tiene glucosa, esa glucosa de subir más rápidamente o de subir más despacito. Cuando hablamos de cereales integrales, aunque la cantidad de glucosa sea la misma, la subida es más baja gracias a la fibra. La fruta, aunque tenga fructosa, que es un azúcar, como tiene esa fibra, también sube más despacito, ¿no? Antes se decía, cuidado con el plátano que tiene mucho azúcar. El plátano lleva fibra, no pasa nada si yo me tomo un plátano. El cuerpo humano lleva comiendo fruta también desde hace mucho tiempo, ¿no? No pasa nada. La cuestión es si me como 2 plátanos de golpe, o me como 3 plátanos de golpe, o me como un zumo de naranja, que ahí no lleva fruta y normalmente lo que hago es exprimir por lo menos 2 naranjas de golpe. Entonces, esto es un chute de azúcar igual, los zumos, aunque sean naturales y recién exprimidos. Son varias piezas de fruta y no tienen fibra. No es lo mismo, ¿eh? Exacto. Que esto es un gran falso mito, ¿eh? Exacto. Entonces, claro, miel no quiere decir ahora una cucharada sopera, quiere decir un poquito. Dátil, pues a lo mejor con un dátil ya tengo. Sí, hay que poner ahí un poquito también de control de todo esto. Y sobre todo entender que, bueno, los niños necesitan mucha energía, no les pasa nada el azúcar. Sí que les pasa, a ellos les pasa muchísimo más, porque fijaros simplemente con la idea de que su cuerpo es más pequeñito, de que sus órganos no metabolizan tan rápido como nosotros. ¿Sí? Se nota muchísimo cuando un niño ha comido azúcar, porque hace un pico de energía. Pues parece brutal. Ser que solo lo vemos tú y yo, que yo lo noto muchísimo, ¿no? Y pues pensad que hay niños que están todo el día comiendo este tipo de alimentos, todos los días comiendo esto, y muchos padres diciendo, no entiendo por qué mi hijo está tan nervioso, le cuesta concentrarse. A veces se confunde, ¿no?, con trastornos tipo TDA. Exacto, exacto. El tema de concentración, esto hace muchísimo. El azúcar es algo tremendo.
sí. Neus, hasta ahora hemos centrado la conversación en los problemas que conlleva el consumo excesivo de azúcar, pero en el otro extremo se sitúan las personas que no quieren tomar ni un solo gramo porque lo asocian a los prejuicios, ¿no? A la salud. Pero yo me pregunto, ¿es saludable también esta obsesión por comer sin azúcares desde un punto de vista tanto nutricional como psicológico? Vale, nutricionalmente, perfecto. Si simplemente fuera a mí no me genera ningún tipo de obsesión y yo lo puedo controlar, yo puedo vivir, yo me encuentro bien. Yo conozco gente que como además lo notan digestivamente, es que prefieren, ¿no? Es que realmente cuando van, es que no me apetece porque realmente no me sienta bien emocionalmente, lo noto en mi cuerpo, no me sienta bien físicamente, ¿no? Lo noto en mis digestiones. No pasa nada porque no necesitamos ese tipo de azúcar. Repito, necesitamos la glucosa y lo podemos obtener a través de frutas, de verduras, de tubérculos y también de cereales si es necesario, que no serían completamente necesarios, ¿vale? Pero, claro, en el momento en el que esto me genera una obsesión, en el momento en el que yo lo paso mal en unas navidades o en una cena o al salir en el restaurante, esto sí que está generando un problema emocional. Y es aquí cuando decimos, bueno, encontremos el equilibrio, no pasa nada porque sea puntualmente. El problema es que la gente tampoco entiende lo que significa puntualmente. Claro. ¿No? Entonces, ¿puntualmente qué quiere decir? Porque puntualmente para mí podrían ser muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues si es una vez a la semana, imagínate, pues de 21 comidas, hay una que tomas algo, claro, no quiere decir que me coma 3 postres en esa una, ¿no? Pero salgo a cenar y me como el postre. Exacto, por ejemplo, oye, que o mi tiramisú me encanta, ¿no? Y tarta, claro. Pero ha derivado esto en un trastorno de la conducta alimentaria en algunos casos, ¿no? Muchísimo. Lo veis en consulta esto. Sí. Y realmente es un tema emocional. La parte de nutrición siempre tiene que ir acompañada de trabajo emocional porque somos seres que comemos por algunos motivos. No somos, en nuestra sociedad sobre todo, no somos seres que comemos porque tenemos hambre. La mayoría de las veces, ¿no? Y decimos, hay que diferenciar bien entre el hambre emocional y el hambre física. Mira, hambre física realmente hay muy pocas. Claro. Cuando nos ruge la barriga, esto es un hambre física, pero muchas veces también es porque el cuerpo también está habituado a unos horarios y espera también en esas ciertas comidas, y en el momento en el que cambias, nuestro cuerpo también tiene la capacidad de la adaptación metabólica que se dice. Por eso está tan de moda el tema de los ayunos intermitentes. Nuestro cuerpo puede estar muchas horas sin comer y no pasa nada, y a lo mejor hay un día... No, es decir, no hacen falta esos horarios súper rígidos que decíamos y comer antes. 5 veces al día, cada 3 horas. 5 o 6 veces al día, que yo dije, ¿en qué momento yo me lo tragué? Y eso no tenía ningún tipo de estudio detrás científico y nos lo decían en las carreras. Es que la nutrición, otra cosa no, pero contradicciones constantes. Lo sé. Y yo creo que en este segundo libro hay un momento en el que digo, mira, a veces me arrepiento de llamarme dietista por todo lo que se ha hecho mal en mi oficio y se sigue haciendo mal, ¿no? Realmente tras esto y lo que nosotros en nuestro colectivo emocionalmente lo que estamos haciendo sobre esas personas y lo que luego yo tengo que ir decirle a la persona, en consulta, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, claro, no le puedes decir a una persona, yo no soy tu madre, yo no soy tu jefa, yo no te tengo que estar controlando el peso, como si tú no te pudieras pesar y no pudieras. Lo que hay que ayudar es que esa persona coja unos hábitos, se mueva, tenga más contacto con la naturaleza, coma alimentos reales, naturales, encuentra su equilibrio emocional, es decir, coja unos hábitos que forman parte de la naturaleza humana, de donde venimos, no lo que estamos haciendo ahora, que poquito a poco lo vaya incorporando y que se vaya encontrando mejor y sobre todo que vaya disfrutando. Esto es lo más importante, que tú con estos nuevos hábitos vayas disfrutando y vayas jugando y vayas descubriendo cosas nuevas. Neus, en este podcast siempre queremos dar voz a los oyentes para que os pregunten a vosotras como expertas pues algunas dudas que muchas veces en realidad son falsos mitos sobre la alimentación, ¿no? ¿Te parece si empezamos a desmontar alguna de estas falsas creencias? Venga, va. Pues vamos con el primero. Antes ya has apuntado sobre los edulcorantes artificiales y es una pregunta sobre la sacarina. ¿Es verdad que sustituir el azúcar por sacarina es bueno, ya que al no tener calorías no hay riesgo de padecer obesidad? Bien. Por si no ha quedado claro lo que hemos comentado anteriormente, la sacarina es un edulcorante sintético. Entonces,
no lleva calorías, no lleva esa subida glucémica, lo podríamos sustituir mirándolo por encima rápidamente para un diabético. Sí, pero no es un sustituto que a largo plazo sea saludable. Si lo que queremos es saludable, ¿es mejor? No. La idea es que vayamos acostumbrando a no tener que poner ningún edulcorante, poquito a poco. Y el azúcar moreno, que mucha gente se cree que es súper sano. Es más natural, es decir, no está refinado, no han quitado completamente esas vitaminas y esos minerales, pero es exactamente lo mismo a nivel de inconvenientes y es exactamente lo mismo a nivel de subida glucémica. Vamos ahora por una duda de, creo que es el oyente más joven que tiene este podcast. Hola, Neus. Me preguntaba si el dátil es bueno para hacer pasteles. Es que con mi mamá hacemos pasteles sin azúcar con dátiles. Ay, como él. Pues sí, corazón, puedes hacerlo. Con esa vocecita yo creo que le tendría que decir a todo que sí. No puedo contestar seriamente. Sí, podemos sustituir los dátiles para... Es decir, ¿es un sustituto? Sí, pero sí que es verdad que, bueno, pues al final, dentro de todas las opciones saludables, ¿no? Pues del plátano, la vainilla, la canela, los dátiles y la miel, con moderación, no con la misma cantidad. No sería coger una receta normal y decir, vale, pues toda esa cantidad la sustituyo con otra, sino escoger otra receta que ya tenga en la elaboración ese pensar, ¿no? Ya está pensado para ser más saludable y que tengan cantidades más pequeñas, ¿vale? Que no es la mitad de la receta es alguno de estos, ¿no? Muchas veces a los padres con niños pequeños lo que nos pasa un poco es esa dualidad, es encontrar el término medio entre darle lo que sabemos que es bueno para su cuerpo, ¿no? Que coman los mínimos azúcares posibles, pero luego te topas con la realidad del día a día y es que los niños meriendan nocilla, galletas y salirte de eso es súper difícil porque tampoco quieres que tu hijo sea el bicho raro. Entonces ahí nos movemos en un terreno realmente es muy complicado y yo creo que la palabra que lo define es paciencia y confianza en que lo que tú estás haciendo está bien, ¿no? Y no dejarnos llevar, porque al final es lo que hacen la mayoría, ¿no? Y que sí que es verdad, pues que quizá no hace falta no darle absolutamente nada, porque si no quizá el niño llegará un momento en el que le quitará los bocadillos a las otras porque y tendrán ese efecto contrario, claro, es contraproducente, ¿no? Porque lo desean mucho más si lo prohíbes. También hay niños que luego no lo piden porque están acostumbrados y cuando lo prueban dicen, ay mamá, es que esto no está bueno, ¿no? Entonces podría ser, pero imagínate pues que tú eres súper healthy, que te has salido un niño que no le gusta la verdura, que no le gusta la fruta y que, pues oye, pues paciencia, tú sabes que estás haciendo lo mejor y pues a ese niño tienes que estar más encima y poquito a poco y con cariño y que te dé a ti, sobre todo en el libro, cuando hay varios capítulos que hablo de la parte de la infancia, ¿no? Y es más importante lo que inconscientemente le estás transmitiendo a nivel emocional que no lo que le dices directamente o lo que tú crees que el niño está escuchando. Es que es también un tema de percepciones de lo que nota. Y de dar ejemplo, ¿no? Exacto. Supongo. Entonces, muchas veces, antes de que qué le pasa al niño, es un, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué estás haciendo? Claro. Exacto. Y vamos a por la última duda. Esta tiene que ver con el pan. Hola, Neus. ¿Es mejor comerse un bocadillo de pan blanco que un croissant porque el pan no tiene azúcar? Aquí. Vaya pregunta. En la escala del demonio. ¿Qué es peor? Exacto. A ver, obviamente sería mejor el pan que un croissant, porque obviamente un croissant pues que se lleva manteca de cerdo, que se lleva azúcar, ¿no? Lleva diferentes ingredientes que no serían tan beneficiosos a nivel de grasas también, no solo a nivel de azúcares. Ahora ya sabéis que hay panes y panes, porque el pan que sería levadura, harina, agua, como mucho sal o algunos que llevan un poquito de aceite, hoy en día el pan también pueden llevar azúcar y también puede llevar otros componentes que nos serían interesantes. Entonces, lo ideal sería un pan de los ingredientes de toda la vida de hacer pan y la harina que sea integral, ¿sí? Pero bueno, y yo creo que no es todo blanco y negro, o esto y no hay ninguna otra opción. Es decir, bueno,
entre esto y esto, primero pan blanco y después qué tipo de pan blanco y si no, pues un pan integral. Y también hay muchas harinas diferentes, que hay mucha gente que dice, no, es que a mí el pan integral no me gusta. Ya, pero ¿cuál? Claro. ¿Has probado variedad, todos? claro, ¿No? claro. Has probado, porque pan integral quiere decir que es de trigo, pero a lo mejor te gusta la espelta, a lo mejor te gusta el camut, a lo mejor te gusta uno de avena, uno de arroz, uno multicereal. Bueno, sí, probando. Bueno, nos acabas de abrir un universo enorme de posibilidades que seguro que vamos a explorar todos y cada uno de nosotros. Y quien quiera llevar una vida libre de azúcares dañinos pero no sepa por dónde empezar, pues que no se pierda el libro de Neus El Cacho, Amor sin azúcares añadidos, donde nos propone un plan de 21 días para que tomemos conciencia de la relación que tenemos con los dulces, cómo superar la adicción y aprender a sustituirlos por otros más saludables, además de reflexionar sobre autoestima y amor. Dos conceptos que, como hemos visto a lo largo del podcast, van muy ligados a la relación que tenemos con la comida. Neus, dietista nutricionista y divulgadora, gracias por venir al podcast y arrojarnos un poquito de luz en todo este universo. Gracias a vosotros. Y a ti, que estás al otro lado, espero que esta entrevista te haya servido para tomar conciencia de la importancia de vivir sin azúcares añadidos y de aprender a cuidarte y amarte de una manera más saludable y respetuosa con tu cuerpo, mente y emociones. Porque, como dice Neus, la manera en la que comes habla de cómo te cuidas y cómo te quieres. Hasta la semana que viene. Has escuchado el podcast de Nutrición Consciente, una producción de Lascrit dirigida y presentada por Laura Ribes.